Atención mundo, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, acaba de perder el control frente a las cámaras. Sus palabras contra la fiscal general han desatado una tormenta política sin precedentes. Lo que dijo, podría cambiar el rumbo del país para siempre. El presidente Donald Trump había convocado una conferencia de prensa de emergencia. Nadie entendía el motivo real, pero desde temprano su equipo de comunicación hablaba de un mensaje importante a la nación. Los asesores más cercanos estaban nerviosos. Cuando Trump se salía del guión, el mundo temblaba. Las puertas se abrieron. Los flashes iluminaron su figura. Vestido con su habitual traje oscuro y corbata roja, caminó decidido hacia el podio con un paso firme, casi desafiante. El silencio se apoderó del lugar. Solo se oía el zumbido de las cámaras. Trump apoyó las manos sobre la mesa y clavó la mirada en los periodistas. Su expresión no era la de un político que iba a dar un discurso rutinario. Era la de un hombre furioso, dolido y dispuesto a decirlo todo. Esto tiene que parar ya, tronó su voz, con ese tono inconfundible que mezcla autoridad y rabia contenida. No permitiré que la fiscal general convierta mi gobierno en una persecución política. Un murmullo recorrió la sala. Nadie esperaba que comenzara así. Las cámaras se acercaron. Su rostro mostraba una mezcla de indignación y orgullo herido. He dedicado mi vida a este país, continuó, golpeando el atril. He traído empleo, seguridad y respeto internacional. Pero lo que está ocurriendo ahora es una vergüenza. Una cacería, una venganza disfrazada de justicia. Las palabras, cacería política, resonaron con fuerza. En segundos, los titulares ya se escribían en las redacciones. Trump explota contra la fiscal general. Desde su despacho, la fiscal general observaba el discurso en una pantalla. No movía un músculo. Sabía que cada frase del presidente era un desafío directo. Desde hacía semanas, su oficina investigaba presuntas irregularidades financieras en una de las empresas vinculadas a su campaña. Pero lo que parecía un procedimiento rutinario se había convertido en una guerra pública. En la sala de prensa, los periodistas levantaban la voz para preguntar. Trump los ignoró. Su mirada estaba fija en un punto invisible, como si hablara con sus enemigos más allá de las cámaras. Lo que están haciendo no es justicia. Es odio político, es venganza, y no voy a quedarme callado mientras destruyen mi nombre y el de mi familia. Sus palabras encendieron los ánimos. Afuera, en la avenida Pennsylvania, miles de simpatizantes comenzaron a reunirse con pancartas de apoyo. Algunos gritaban, déjenlo gobernar, otros simplemente lloraban de indignación. Pero dentro del gobierno, las cosas estaban lejos de estar en calma. Varios asesores se miraban preocupados. Sabían que la fiscal general no iba a quedarse callada. Esa noche, el país entero hablaba del mismo tema. En televisión, expertos debatían si el presidente había cruzado la línea. Algunos lo defendían como un líder valiente que decía la verdad, otros lo acusaban de presionar a la justicia. Mientras tanto, en la soledad de su despacho, Trump revisaba las redes sociales. Su discurso era tendencia global. Millones de mensajes lo apoyaban, pero entre ellos apareció uno que lo hizo fruncir el ceño. Mayor que, si sigues atacando a la fiscal, revelaremos lo que sabes que no debe salir a la luz. El mensaje no tenía remitente. Su mirada se endureció. Durante unos segundos, no dijo nada. Luego apoyó el teléfono sobre el escritorio y respiró hondo. Sabía perfectamente de qué hablaban. Había secretos del pasado que jamás debían salir. A la mañana siguiente, los titulares eran implacables. Trump desafía al Departamento de Justicia. Crisis política en la Casa Blanca. La fiscal responde, nadie está por encima de la ley. Las palabras de la fiscal general, transmitidas en vivo, fueron frías y calculadas. El presidente puede decir lo que quiera, pero el Departamento de Justicia actuará con independencia. Nadie está exento de rendir cuentas. Sus declaraciones encendieron una nueva tormenta. En cuestión de horas, los medios hablaban de una ruptura institucional. La tensión se podía sentir incluso en las calles. En los pasillos del poder, los aliados de Trump se dividían. Algunos le pedían calma, otros le aconsejaban atacar. Pero él ya había tomado una decisión, no retrocedería. Si quieren guerra, la tendrán, le dijo a su jefe de gabinete con una mirada helada. Voy a demostrarle a esta fiscal que no puede intimidar al presidente de los Estados Unidos. Los días siguientes fueron una batalla constante. Cada aparición suya encendía titulares, cada tuit provocaba una reacción internacional. Pero lo que nadie sabía era que, dentro del propio gobierno, alguien estaba filtrando información. Alguien muy cercano, alguien que había jurado lealtad, había comenzado a entregar documentos confidenciales a la fiscalía. Una noche, mientras el presidente cenaba en familia, recibió una llamada urgente.
Señor presidente, dijo la voz nerviosa del asesor, hemos detectado una filtración. Alguien de dentro está entregando archivos clasificados. Trump dejó el tenedor sobre la mesa y se quedó en silencio. ¿Quién?, preguntó con tono grave. Aún no lo sabemos, señor. Pero los documentos provienen de la oficina más cercana a usted. La sangre se le heló. La traición no era un concepto nuevo para él, pero sentirla tan cerca lo estremeció. Miró a su alrededor, a los rostros que lo acompañaban cada día, y de pronto, todos parecían sospechosos. El país entero seguía pendiente de su siguiente movimiento. Los noticieros hablaban de una posible crisis sin precedentes. Pero en su mente, Trump solo tenía un pensamiento: encontrar al traidor antes de que fuera demasiado tarde. Se levantó, caminó hasta la ventana del despacho oval y miró las luces de Washington titilar en la noche. No me van a destruir, murmuró con los puños cerrados. Nadie lo hará. Detrás de esa promesa se escondía algo más que orgullo, era el inicio de una batalla que sacudiría los cimientos del país. Y mientras en la oscuridad alguien enviaba un nuevo mensaje anónimo con la frase, ya sabemos lo que hiciste, la guerra entre el presidente y la fiscal general apenas comenzaba. El amanecer sobre Washington no trajo calma, sino un silencio tenso que parecía anunciar tormenta. Los noticieros repetían en cadena nacional las imágenes del presidente furioso, golpeando el atril y acusando a la fiscal general de venganza política. Pero ahora, el país entero sabía que la crisis iba más allá de un simple enfrentamiento entre dos figuras poderosas. Dentro del gobierno, alguien había traicionado al presidente. En la Casa Blanca, el ambiente era espeso. Nadie sonreía, nadie hablaba sin mirar por encima del hombro. Cada teléfono, cada computadora, cada conversación estaba bajo sospecha. Trump había ordenado una investigación interna en absoluto secreto. Quiero nombres, dijo con voz grave a su jefe de inteligencia. Quiero saber quién está filtrando mis documentos y trabajando con la fiscal. El hombre asintió, pero sabía que la tarea no sería sencilla. Las filtraciones parecían venir de alguien con acceso directo a los archivos más sensibles. Alguien de su círculo íntimo. Mientras tanto, la fiscal general avanzaba con cautela. Sabía que enfrentarse al presidente era un juego peligroso, pero tenía algo en sus manos que podía cambiarlo todo. Un conjunto de documentos que, según sus investigadores, probaban movimientos financieros sospechosos. Durante la última campaña, los revisaba en silencio, iluminada solo por la luz de su despacho. Cada línea parecía confirmar sus sospechas, pero también sabía que una filtración de ese tipo solo podía venir desde dentro de la Casa Blanca. Hay alguien ayudándome desde adentro, susurró a su asistente. Y esa persona no lo está haciendo por justicia, sino por venganza. Las horas pasaban lentas. Trump permanecía encerrado, rodeado de informes, escuchando versiones contradictorias. En medio del caos, una figura comenzó a destacar: su asesor político más antiguo, Mark Ellison. Siempre había estado a su lado, desde la primera campaña, defendiendo su imagen con una lealtad que parecía indestructible. Pero algo en su actitud había cambiado. Su silencio repentino, su mirada esquiva, sus respuestas imprecisas. Esa tarde, el presidente decidió enfrentarlo. Mark, dijo Trump, cerrando la puerta tras de sí. Dime la verdad, ¿estás trabajando con ellos? El asesor lo miró, pálido. Señor, yo jamás lo traicionaría. Entonces, ¿cómo explicas que la fiscal tenga documentos que solo tú y yo conocíamos? El silencio fue una confesión. Trump lo entendió todo. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, con una mezcla de furia y decepción. Porque usted cambió, señor, respondió el asesor, con voz temblorosa. Creí en su visión, pero ahora solo veo rabia, caos y miedo. Usted ya no lucha por el país. Lucha por su ego. Trump se levantó lentamente, respirando con dificultad. Su rostro se tornó rojo. Fuera de mi vista, le ordenó con un tono que heló el aire. Y recuerda algo, Mark, nadie sobrevive mucho tiempo después de traicionar a un presidente. Horas después, Ellison desapareció de Washington sin dejar rastro. Nadie volvió a verlo, pero el daño ya estaba hecho. La fiscal general tenía en sus manos el material filtrado. Y cuando convocó a una rueda de prensa nacional, el país entero contuvo el aliento. Las cámaras enfocaron su rostro sereno. Esta investigación no busca destruir a nadie, dijo, pero la ley no distingue cargos ni poder. Hemos encontrado evidencia de fondos no declarados en la última campaña presidencial. Los periodistas estallaron en preguntas. La noticia era un terremoto. En la Casa Blanca, Trump observaba en silencio la transmisión. Su expresión no era de derrota, sino de cálculo. Sabía que no podía detener lo que ya estaba en marcha, pero podía cambiar la narrativa. A los pocos minutos, su equipo publicó un comunicado oficial. Mayor que, todo esto es parte de un complot político.
El presidente no será víctima de mentiras ni manipulaciones. Luego, sin previo aviso, Trump apareció en televisión nacional. La nación entera se detuvo. Están intentando destruirme porque no pueden controlarme, dijo con tono solemne. Quieren callar mi voz, pero no lo lograrán. Esta es la mayor persecución política en la historia moderna, y la historia demostrará quién decía la verdad. Sus palabras encendieron nuevamente a sus seguidores. Millones salieron a las calles. Las imágenes mostraban banderas, cánticos y lágrimas. Algunos gritaban su nombre, otros pedían justicia. La fiscal general recibió amenazas. Su equipo tuvo que reforzar la seguridad del edificio. Pero ella no retrocedió. No temo al poder, declaró ante su equipo. Temo a la impunidad. Mientras tanto, dentro del despacho oval, Trump permanecía solo. Miraba el retrato de George Washington colgado en la pared. Sabía que cada decisión suya sería juzgada por la historia, pero también sabía que la historia siempre la escriben los vencedores. Su jefe de gabinete entró en silencio. Señor presidente, ¿qué vamos a hacer? Trump lo miró con una media sonrisa. Vamos a resistir, respondió. Vamos a demostrar que esta fiscal no lucha por la justicia, sino por el poder. Esa noche, la lluvia golpeaba los ventanales de la Casa Blanca. Afuera, la ciudad ardía en protestas y rumores. Adentro, el presidente escribía a mano un mensaje que, según él, sería recordado para siempre. Mayor que, pueden intentar destruir mi nombre, pero jamás destruirán mi verdad. Lo firmó, guardó la hoja en su escritorio y apagó las luces. Al día siguiente, el país amaneció dividido, confundido, agotado. La investigación continuó, pero el enfrentamiento había dejado heridas que no sanarían fácilmente. Nadie ganó realmente. La fiscal había cumplido su deber, pero a un precio alto. Su imagen fue atacada, su seguridad amenazada, su paz arrebatada. Trump, en cambio, salió fortalecido ante sus seguidores, convertido en símbolo de resistencia y persecución. El poder había demostrado su lado más oscuro. No había inocentes, solo sobrevivientes. Y mientras el amanecer teñía de rojo el cielo de Washington, un pensamiento retumbaba en la mente del presidente. Si quieren guerra, la tendrán hasta el final. Su mirada fija en el horizonte revelaba lo que vendría después. No un cierre, sino el comienzo de una nueva era de confrontación, donde política y venganza se confundirían en una sola palabra, poder.